Ya, ok. Me gustaría saber en qué tema quedó el ingeniero, qué ha hecho el día lunes y el día de ayer, en qué tema se No ha quedó. hecho nada. Nos ha mandado ¿No? de la anterior semana nomás lo que le hemos mostrado de las matrices inversas de impedancia inversa. Eso nomás. Más luego no ha mandado más. En el grupo de WhatsApp no hay nada auxiliar. Ya, sin novedades entonces. El docente, el ingeniero Tudela, me ha encargado de que les haga practicar, o sea, problemas bastante básicos. Así que la asistencia de hoy se va a contar solucionando un problema. Es bastante sencillo, solo es para que practiquen. Es uno simple, no es nada del otro mundo, ¿ya? Eso para que quede conocimiento de ustedes, haciendo caso también a las instrucciones del docente. Así que si pueden entrar al módulo también. En el módulo he subido un PDF que tenemos una distribución por apellidos, ¿ya? El programa se va a realizar independiente, es un programa distinto para cada uno, solo van a cambiar los valores de voltaje, ¿ya? Así que, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Bueno, la clase de hoy, clase número 11 de fecha 27 de mayo del 2020. Vamos a empezar directamente con un problema, continuando la hermenéutica de la anterior clase. Ya, dice, es el problema de la práctica. Dice determinar el aporte de corriente de cada fuente de tensión a las corrientes de malla mostradas. Las resistencias se dan en ohm, ¿ya? En este problema, las corrientes de malla nos da el problema, ¿ya? No tenemos que dar nuestras propias corrientes de malla. Tenemos que trabajar con estas corrientes, ¿sí? La recomendación que siempre les doy a los muchachos de circuitos 1. Bueno, la solución es básica. Mediante el planteo de solución de circuitos por corrientes de malla, llegamos al planteamiento matricial, matriz de impedancia por vector de corriente por vector de voltaje, ¿sí? Es simple, ¿no? El primer componente que tenemos acá es básicamente sumar la impedancia propia de la malla 1, un séptimo más un tercio me da 10 sobre 21. Dando esta matriz de impedancia, procedemos al vector de voltajes. Esta parte es fundamental, ¿sí? Está distribuido por colores. Se recomienda no sumar directamente esto, ¿ya? Sino hacerlo por partes, o sea, por fuentes. La fuente de 6 voltios está en color rojo para la malla 1 y la fuente de 10 voltios está en color amarillo. Para la malla 2 lo mismo, fuente de 10 voltios en color amarillo y la fuente de 5 voltios en color verde. Y en la malla 3 solo tenemos una fuente de 2 voltios, por lo tanto adopta un color de morado. Realizado este primer planteamiento, vale recalcar por qué no he sumado esta parte de las fuentes de voltaje, simplemente para obtener al final el aporte independiente de cada fuente, porque si yo, por ejemplo, voy a restar 6 menos 10 de la fuente, voy a tener una fuente de 4 voltios, ¿verdad? Pero esa fuente de 4 voltios no está presente en este circuito, ¿sí? Bueno, Rodrigo Carvajal está en el portal, ¿puede confirmar, por favor? Rodrigo Carvajal, ¿estás en el Zoom? Me está apareciendo un mensaje tuyo. ¿Puedes confirmar, por favor? Bueno, ok. Bueno, vamos a la solución. Tomamos la matriz de impedancia Z, que es el planteamiento del anterior circuito. Tenemos que buscar esta configuración, ¿verdad? Es un poco repetitivo, muchachos, pero es así, tienen que aprender. Es cofactor 1 sobre determinante de Z, y así sucesivamente. Cofactor 2 1, cofactor 3 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3, ¿verdad?
Bien. Vamos a esta parte, al cofactor 1, 1. ¿Sí? El cofactor 1, 1 va a ser igual a menos 1 elevado a la suma de los componentes, o sea, 1 más 1, por el menor 1, 1, ¿no ve? El menor 1, 1 es eliminar primera fila y primera columna. Lo que nos da 4 séptimos menos 1 sexto menos 1 sexto y 5 sobre 12, que es esta respuesta de acá, ¿verdad? Nos da 0.2106. El cofactor 1, 2 es igual a menos 1 elevado a 1 más 2 por el menor 1, 2. El menor 1, 2 que tenemos acá va a ser eliminando primera fila y segunda columna. Me queda menos 1 tercio, menos 1 sexto, 0 y 5 sobre 12, lo que me da ese valor. Bueno, al ser una matriz simétrica, el componente 1, 2 va a ser igual al componente 2, 1. Perdón, el componente 2 va a ser igual al componente 2, 1. ¿Sí? Lo mismo con el componente 1, 3. Va a ser igual al componente 3, 1. En el caso de que su matriz no sea simétrica, les recomiendo que revisen el circuito. ¿Sí? Su planteamiento. No puede haber algún circuito que nos bote una matriz asimétrica. ¿Ya? Bien, vamos con el cofactor 2, 2. Lo mismo, segunda fila y segunda columna las eliminamos, ¿no? Nos queda 10 sobre 1, 0, 0, 5 sobre 12, que es lo que tenemos acá. Nos da 0.1984. El cofactor 2, 3, lo mismo, menos 1 elevado a la 2 más 3 por el menor segunda fila y tercera columna. Lo que tengo es 10, 21, menos 1 tercio, 0 y menos 1 sexto, que es lo que tengo acá. Y me da 0.0794. Bien, vamos al último componente, que es el cofactor 3, 3. Sería menos 1 elevado a la 3 más 3 por el menor 3, 3. Eliminado tercera fila y tercera columna. Lo que me queda es 10, 21, menos 1 tercio, menos 1 tercio y 4 séptimos, que es lo que tengo acá. Me da 0.1610. Y por último, el determinante de la matriz de impedancias, que adopta este valor de 0,0539. Su amigo Rodrigo Carvajal no puede ingresar, muchachos. No sé si alguien puede decirle que no puedo hacer nada por él. Es problema de Rodrigo Carvajal. No puede entrar. Bueno, vamos al siguiente paso de la solución. ¿Sí? Básicamente es reemplazar el cofactor de la matriz adjunta entre el determinante de dicha matriz de impedancia. ¿Sí? Lo mismo, 0.2103, 0.2103. El cofactor 1, 2, 0.389, 0.389, que está acá y acá también, dividido entre la determinante de la matriz de impedancia, 0.0539. Y lo mismo para cada componente, el componente 1, 3, que es 0.0556, el componente 1, 2, que es 0.1984, que lo tengo acá, y el componente, a ver, 2, 3, 0.0794, 0.0794, que es el mismo componente 3, 2, y por último el cofactor 3, 3, que es 0.1610, que lo tengo acá. Todo dividido entre 0.0539, que es la determinante de la matriz de impedancia. Les he recomendado que no es bueno trabajar con fracciones. Es mejor llevarlo a decimales, ¿sí? La cantidad de decimales va a estar en función de lo que les diga el ingeniero. Ya sea, bueno, en mis tiempos generalmente era de 3 decimales o 4 decimales, ¿sí? En el examen ustedes deben preguntar al ingeniero para evitar confusiones, por favor. A ver, vamos. Listo. Tenemos ya la matriz de impedancia, por lo tanto ya tenemos casi ya resuelto el problema. Vector de corriente es igual a la matriz inversa de la impedancia, es igual al vector de voltajes. Hasta aquí no hay nada nuevo. A ver, ¿qué dice con los micrófonos? Ya. Hasta aquí nada nuevo. Lo nuevo acá es que tenemos varias fuentes, es la única diferencia. Por eso es que estoy dándole color, ¿ya? A la fuente de 6 voltios, a la de 10, a la de 5 y a la de 2 voltios. A ver, vamos con la corriente de malla I1, ¿ya? La corriente de malla I1 va a ser igual a 0.9053 por
la diferencia de estas dos fuentes, que es este valor, ¿sí? Lo tenemos acá. Siguiente, más 2.5789 por la suma de la fuente de 10 voltios más 5 voltios, que la tengo acá. Por último, más 1.0316 por la fuente de 2 voltios, que la tengo acá. Hasta aquí nada nuevo, ¿no ve? La única diferencia es que, bueno, recalco lo que he dicho al principio, que no debo sumar algebraicamente las fuentes, por ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero obtener aportes de cada fuente, ¿sí? Ahora bien, nos hemos quedado en esta expresión. Lo que yo voy a hacer es factorizar por fuentes, ¿bien? ¿Estamos? Lo que es rojo con rojo, lo que es amarillo con amarillo, lo que es verde con verde, lo que es morado con morado. Vamos con la de rojo, ¿ya? Acá simplemente hay un factor, una fuente de 6 voltios multiplicado por 3.9053, que es este valor. Acá tengo dos valores de fuente, ¿lo ven? Simplemente voy a sumar, digamos, 3.9053 por menos 10 va a ser menos 3.9053 más 2.5789 por 10. En otras palabras, estoy factorizando, entre comillas, las fuentes, ¿ya? Esa es la única diferencia de este problema. Luego me voy a la fuente de 5 voltios. Solo está multiplicado por este factor de 2.5789, que lo tengo acá. Y por último, la fuente de 2 voltios, que está en color morado, que solo tiene un factor acá de multiplicación, 1.0316. Listo. El único conflicto acá sería la fuente de 10 voltios. Simplemente yo voy a sumar esto, lo que está en paréntesis, multiplicado con la de 10 voltios, ¿sí? Lo que me da un valor de menos 1.3264, ¿ya? Hasta aquí, esta expresión ya es más familiar, ¿no ve? Ya hemos visto en la anterior clase. Y simplemente yo digo, para la fuente de 6 voltios, el aporte de corriente va a ser el producto de estos dos valores. 3.9053 por 6 igual a 23.4318. El aporte de fuente el aporte de fuente de 10 voltios va a ser la multiplicación de estos dos factores, que lo tengo acá, 1.3264 por 10. Es igual a menos 13.2640 amperios. El aporte de la fuente de 5 voltios es este producto que me da 12.8945 y por último este aporte que es de la fuente de 2 voltios que me da menos 2.0632. Les he dicho, la suma de todos los aportes me va a dar la corriente total. La corriente total va a ser igual a la suma de estos tres aportes, me da 20.9991 amperes, ¿ya? Si lo hacemos por la solución directa de corrientes de malla, me da 21 amperios, ¿sí? Bueno, es por comparar. Esta solución de 21 amperios es la solución por corrientes de malla directo. Y esta solución de 20.9991 amperio es la solución por matriz inversa, ¿sí? Si se dan cuenta, es un error de por 10 a la menos 4, ¿no? No hay mucha variación ahí. Se repite el análisis para las corrientes de malla I2 y I3. Es lo mismo, solo que aquí ya va a cambiar, ¿no? I2 va a ser igual a 2.57 por 6 menos 10, 3.6842 por 10 más 5, más 1.4737 por 2 voltios, ¿sí? Es el mismo procedimiento que tenemos acá para la corriente I2. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor, alguna observación que tengan, me lo pueden hacer por audio o por... Auxiliar, referente a las cocientes de malla, nos das respuestas. Sí, En el caso que se ve para la malla número 3 y viene siendo lo contrario del diferencial de potencia, ¿en el gráfico se respeta eso? el diferencial de potencia con la fuente, ¿me dices? Sí, con la fuente de cociente, en el gráfico. Acá, esto. Se respeta, ¿no ve? A ver, en este caso, a ver, ahora sí. En este caso, no tienes que cambiar el sentido, ¿ya? A ver, en este caso, imagínate que ya hemos hecho todo este procedimiento para las corrientes I2 y 3 y nos da positivo los dos, ¿ve? No lo vas a cambiar de sentido por nada, por más de que tu fuente de acá esté más menos, ¿ya? La única Ya. diferencia es que si acá te da negativo, simplemente le cambias el sentido. Por ejemplo, la corriente I3 te sale menos 12, digamos, ¿ve? Tú vas aquí y Sí. dices, la corriente I3 no está en sentido horario, sino en sentido antihorario, nada más. No tiene que confundirse con la caída de tensión acá. Esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el planteamiento que hemos hecho
de matriz de impedancia y el vector de voltajes ya está incluido. Este análisis ya está incluido acá. No tiene nada que ver la diferencia de potencial de la fuente, ¿sí? Ya, ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos, mientras contesto el WhatsApp del grupo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No sé, de esta No, página o de esta. Perdón, diga. no. Ya, ok, vamos al siguiente problema, si no hay más consultas. Este es un problema bastante sencillo. La única diferencia es que acá tenemos solamente presencia de dos mallas, ¿no ve? Les he dicho que cuando hay dos mallas, todo este planteamiento que hemos hecho es diferente, ¿ya? Este componente o este procedimiento que tengo acá de matriz de inversa no es el mismo. Bien, problema 42 de la práctica, resolver el circuito planteando cada componente de la matriz inversa y hallar la corriente Ix que tenemos acá. Ok. Solución. Planteamos las trayectorias de corrientes de malla. A comparación del anterior problema, este problema no me da las corrientes de malla. Yo me tengo que dar. Y yo me doy la corriente I1 que está acá en azul y la corriente I2 en azul. La corriente I1 va a estar en sentido antihorario y la corriente I2 en sentido horario, para variar, ¿no? Y digo, viendo el circuito, la corriente Ix que me pide el problema es una suma algebraica de las corrientes de malla I1 y I2. Ya, es mi ecuación principal. Lo que me implica que yo tengo que hallar el aporte independiente de la corriente I1 y el aporte independiente de la corriente I2. ¿Sí? Vale decir que, como hace rato, no tengo que sumar nomás a lo loco. Tengo que hacer parte por parte. El sistema matricial es, a ver, malla 1, 6.8 más 3.3, 10.1. Copedancia 1, 2, 3.3 positivo. Impedancia propia de la malla 2, 3.3 más 9.1, 12.4. Todo en kilo, ¿no? Esta matriz está en kilómetros. Vamos al vector voltaje, simplemente coloco menos 4.3 porque esta corriente está yendo de más a menos. Y para la malla 2, la corriente I2 está yendo de menos a más, por lo tanto es positivo 2.2. Ok. Para hacer una matriz de 2 por 2 se tiene el siguiente análisis, ¿ya? Sí, cambia cuando es una matriz 2 por 2, no es el mismo procedimiento, ¿ya? Simplemente es por álgebra lineal. Perdón. Digo, la matriz inversa para una matriz 2 por 2 es 1 sobre determinante de z por el componente 2, 2, componente 2, 1, componente 1, 2, componente 1, 1, ¿sí? Solo cambiaría eso. Yo digo que la determinante de mi matriz z es 10.1 por 12.4 menos 3.3 por 3.3 por, aquí cambio, el componente 2, 2 es 12.4. 12.4. El componente que tengo acá es 1, 2, el componente 1, 2 de acá es 3.3, pero el negativo me dice acá, menos 3.3. El componente menos 2, 3 que tengo acá es el componente 2, 1, es este componente. Segunda fila, primera columna, este componente, menos 3.3. Y por último, el componente 1, 1, que es 10.1, lo tengo acá. Y haciendo el procedimiento, multiplicar el inverso de determinante por esta nueva matriz, me da esta matriz inversa, directamente, ¿sí? Aquí ya no hay más procedimiento porque es una matriz 2 por 2, y simplemente es algo más sencillo. Me voy a mi planteamiento de la matriz inversa, vector de corriente es igual a la matriz inversa de la matriz de impedancia por el vector voltaje. Acá lo estoy haciendo nuevamente con colores, ¿por qué? Porque necesito el aporte de cada corriente. Simplemente multiplico componente por componente más componente por componente. O sea, para la corriente I1, 0.108 por menos 4.3, ya lo tengo acá. Más menos 0.0289 por 2.2, ya lo tengo acá.
Para la corriente I2 lo mismo, menos 0.0289 por menos 4.3, lo tengo acá, y más 0.0883 por 2.2, que ya lo tengo acá. Lo dejo así, aún no lo voy a sumar, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar con esta ecuación, la ecuación que he sacado de circuito, y x es igual a I1 más I2, y lo reemplazo acá, reemplazando en ecuación 1. Y x va a ser igual a I1, I1 es todo esto, ¿verdad? Más I2, más todo esto. Voy a factorizar de cada corriente la fuente de 4.3 y la fuente de 2.2. Factorizando tengo menos 4.3 por 1.108 menos 0.0289 más factorice 2.2, o sea, menos 0.0289 más 0.0883. ¿Sí? Lo que tengo acá. Y bueno, multiplicando todo este valor me da menos 0.3401 y multiplicando todo este valor, o sea, sumando menos 0.0289 más 0.0883 por 2.2 me da este valor, 0.1307. Esto tendría que ser en color rojo, me olvidó colocarlo, pero les estoy diciendo que debería ser en color rojo. Y me voy a la parte del problema, el aporte. El aporte de la fuente de 4.3 voltios va a ser este que está en color verde, menos 0.3401 miliamperios. Y el aporte de la fuente de 2.2 voltios va a ser simplemente multiplicar estos dos factores, ¿verdad? Lo que me da 0.1307 miliamperios. 0.1307 miliamperios. La respuesta del problema simplemente es esto, aporte de fuente y aporte de fuente de 2.2 voltios, ¿sí?